¿Por qué es que nosotros llegamos a concebir este negocio? Vamos a hacer un poco de historia. La idea de crear una institución que educara en este campo ha estado siempre. Desde hace por lo menos 3 años, Por lo 4 menos, años. sí, 4 años. Porque es una idea muy obvia. Lo que pasa es que se postergó en aquel entonces porque estábamos en una fase de aprendizaje del mercado del Bitcoin. Una vez que ya habíamos aprendido el Bitcoin, ¿verdad? Todos ya los que estamos participando acá hemos vivido una experiencia similar, que primero tenemos que entender el Bitcoin para después empezar a entender el mercado del Bitcoin, y que el Bitcoin es difícil de entender y el mercado pues muchísimo más difícil. En ese querer aprender cómo se utiliza Bitcoin, una de nuestras primeras gestiones fue la creación de fondos de cobertura en criptodivisas, y hemos tenido desde entonces, desde hace más como 4 años, desde el 2017 específicamente, como a mediados del 2017 tuvimos ya unos cuantos clientes con fondos de cobertura, y desde entonces hemos estado gestionando este capital en criptos, y pues hemos sido sujeto de una volatilidad extraordinaria, una incertidumbre eterna, una cuestión altamente desgastante. Es muy difícil montar una empresa con base en una volatilidad, a no ser que se tenga un capital inmenso que pueda ser lo suficientemente funcionar debidamente como un amortiguamiento para solventar esa muy alta volatilidad, y nosotros pues estamos comenzando y nunca vamos a poder arrancar con ese modelo. Pero eso es lo que entendimos a raíz de la incursión en la compra y venta y en el corretaje de estas criptodivisas. A lo largo de este periodo hubo un par de años en los que literalmente no pasó nada, y seguimos en aquel entonces investigando e innovando. Incursionamos paulatinamente en el campo de la educación. Entramos en esta fase finales de 2020, inicios del 2021, en el que el Bitcoin surge de manera más que extraordinaria para un campo en el que la palabra extraordinario ya es habitual. Volvió a ser una cosa que no esperábamos, y ese último levantamiento nos hizo ver que definitivamente manejar la parte financiera del Bitcoin, esto de poder hacer corretaje con las criptos, pues no es nada fácil, ¿verdad? Antes de que se diera este salto, cuando el Bitcoin estaba más o menos en 20,000, se nos ocurrió, porque siempre ha sido nuestra idea hacer un negocio a gran escala, sino para qué tanto esfuerzo, ¿verdad? Se nos ocurrió minar no Bitcoin, porque eso es exageradamente caro. E innecesario. E innecesario, exacto. Sino minar otras criptodivisas, y el pago por haber minado esas otras criptodivisas se hace en Bitcoin. Y estábamos en negociaciones con un grupo costarricense que se fue para Estados Unidos de mineros, y en eso reventó el precio de 20 y no sé cuánto a 50 y no sé cuánto, y fue literalmente imposible de la noche a la mañana participar en un proyecto de minería, porque ahí mismo se dio una escasez global de tarjetas gráficas, que son las que se utilizan para poder minar. Bueno, es una forma. Es una de las formas, ¿verdad? A tal nivel que ahora mismo hay gran parte de la industria automovilística mundial paralizada, porque no hay chips electrónicos, y esto es todo dentro del mismo campo de la producción de estos componentes electrónicos. Eso por un lado, y por otro lado, las altísimas ganancias que empezaron a obtener estos mineros con el simple hecho de vender su producto terminado, es decir, Bitcoin, pues literalmente no volvieron a contestar nuestras llamadas porque estaban demasiado ocupados, y eso es entendible, ¿verdad? Entonces ahí vimos que se cerró esa puerta definitivamente hasta que las condiciones no cambien,
Y fue el mercado el que nos indicó la única opción para poder realmente proyectarse en un negocio de alta envergadura es la educación. Y ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Muchos inician como debe ser, que es con un instituto o llamarse academia, pero nosotros no comenzamos ayer ni antier, comenzamos hace 8 años. Entonces no tiene ningún sentido que sigamos con esa mentalidad de que vamos a comenzar con un instituto que después va a irse convirtiendo en una universidad, sino que arrancamos de una vez con el concepto de universidad, porque además eso nos obliga a un nivel académico y a un compromiso a nivel internacional, otra vez de alta envergadura, que es lo que estamos buscando. Y bueno, he aquí que ya tenemos bastante avanzado y es lo que quiero compartir con ustedes por encimita esta vez. Otro elemento que debe ser mencionado es que cuando estábamos en la fase de comprar y vender criptos antes de que el precio reventara, que eso también fue una causa para que no pudiéramos continuar con el esquema que estábamos llevando a cabo, comenzó Visa Mastercard a advertir una vez a la semana, y ya lleva como 3 meses haciendo esto, que se va a meter en el campo de las criptodivisas. Y viendo lo que hizo PayPal unos meses atrás, cuando entró en el negocio de las criptodivisas, que de repente ellos, PayPal, le venden a uno criptos que no se las entregan. Y ellos le compran a uno la cripto cuando uno quiera, la cripto que uno nunca tuvo. Y si eso lo está haciendo PayPal, y Mastercard dice que eso es lo que ya va a entrar en el negocio de la compra y venta, es lógico pensar que van a usar un modelo similar. Y de repente, pues es que estos son monstruos, ¿verdad? Corporativos de los servicios financieros. Y de nuevo, un par de personas de clase media en Latinoamérica no tendremos nunca el músculo como para competir con Visa Mastercard en el campo de la compra y venta de las criptodivisas, sino que muy probablemente ellos van a tener un predominio en ese campo y jamás ellos se van a dedicar a algo como dar clases, y ahí es a donde nosotros entramos. Esa fue otra de las razones por las cuales terminamos plenamente convencidos que la educación es nuestro campo definitivamente. ¿Okay? Yo no sé si Paola quiere participar, usted contarnos lo que tenemos ahí en la fase 1. Ok, ahorita, bueno, a todo esto yo sumaría que estos cursos de la fase 1 que hemos estado pensando han sido el resultado de un trabajo de depuración de varios años de contenidos, ¿verdad? Javier, en su autoformación con las criptos, pues tiene un bagaje inmenso de información que hay que sistematizar, o sea, que había que sistematizar y evaluar y probar y hasta lograr un producto entendible para cualquier persona y procesable, ¿verdad? Sin tener que pasar todos los años que él pasó estudiando. Entonces, a raíz de la experiencia de dar clases, se fue generando una síntesis, y a raíz de esa síntesis surgen los webinars, más o menos a partir de mediados, finales del año pasado, principios de este año. Generamos un producto pensado como el manual básico o los elementos básicos que necesita una persona para poder incursionar de cero en el mundo cripto y no morir en el intento. Así es como lo pensamos en su momento, debido a que toda la población que se estaba relacionando con las criptos definitivamente necesitaba educarse en criptos. No eran conscientes de eso, sino lamentablemente hasta que la mayoría fueron estafados, ahí donde la gente normalmente en nuestra experiencia pues identifica que necesita formarse, que necesita educarse, ¿verdad? Son muy pocos los que preventivamente, antes de entrar en las criptos,
pues estudian, ¿verdad? La lógica nos dice que debería ser al revés, pero no funciona así. Entonces, intentamos encontrar la forma de presentarlo muy simple, predigerido, ¿verdad? Para buscar la practicidad, para poder exponer este tema desde un punto de vista más práctico y no tanto teórico, que no a todos les interesa tanto, ¿verdad? A raíz de eso pudimos y tuvimos que generar toda una malla curricular, establecer cuáles eran los cursos, los niveles, acomodando todo el proceso que uno requiere para poder entender este mundo cripto. También determinamos áreas de estudio que se tenían que separar para una mejor comprensión, un orden lógico, y todo este material se puso en práctica, o parte de este material se puso en práctica durante los webinars y en los cursos individuales que también estuvimos dando durante todo este año. Entonces, el resultado, les comento, fue muy, muy satisfactorio. Todos nuestros clientes, yo creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que la vida les cambió después de este proceso de aprendizaje. La comprensión del esquema al que vamos, el poder plantearles un horizonte claro, determinado, como es la cadena de bloques, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia una zona tecnológica segura. Creo que la humanidad nunca ha conocido ese nivel de seguridad que nos da la cadena de bloques. Y esa seguridad como que también se traslada hacia una seguridad individual. Entonces, podemos decir que nuestros clientes son personas más felices también a partir de que pueden tener acceso a esta información. Y como comentaba don Irving al principio, muchos de ellos, y de lo cual yo me siento muy orgullosa y muy, muy satisfecha, han sido agentes de cambio para otras personas, han sido catalizadores de esa información y han podido llevar esa luz de Nakamoto, como dice Javi en broma, pero que es cierto, a sus comunidades y a sus medios de trabajo, porque es que este es un tema que ya se hace parte de su vida y se hace parte incluso de su personalidad. No como si fuera una secta, ¿verdad? Porque a mí lo que me encanta de la cadena de bloques y de todo esto es que más allá del fanatismo, de verdad es una revolución. Sí, entonces claro. Uno, pues aunque no quiera, cambia al exponerse a la libertad de las finanzas que se pueden manejar con esto y a la libertad de poder hacer comercio de una forma segura. Es realmente... Y sin intermediación alguna, bancaria, financiera. a menos que usted la quiera, ¿verdad? Pero exacto, digamos, no es necesario.